tenemos lo que es la oferta y demanda agregada. Ingreso igual a PIB. ¿Qué es la oferta agregada? Bueno, a mí me tocó lo que es la oferta agregada y es la cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos por las empresas de un país. Por otro lado, muestra las distintas cantidades de un bien que el oferente está dispuesto a ofrecer por unidad de tiempo a los distintos precios alternativos. Algunos determinantes de la oferta son el precio del bien, que al aumentar el precio del bien va a aumentar la cantidad ofrecida y viceversa. La tecnología de producción. Al mejorar la tecnología en la producción, la oferta de un bien aumentará. Ahora bien, ¿qué es la demanda agregada? La demanda agregada es el total de bienes y servicios que son demandados por un país en un determinado nivel de precios y a un determinado periodo de tiempo. Es un concepto empleado en la economía a gran escala, que hace referencia a los índices en los que se suelen añadir las demandas individuales en cada uno de los agentes que intervienen en el comercio de un país o ya sea una región, tanto si son del país nacionales como si son internacionales, que serían extranjeros. Teniendo en cuenta que cada comercio tiene sus propias dinámicas, sus propias reglas, sus propias relaciones y precios, pues la demanda agregada es aquella que representa el gasto total que están dispuestos a intervenir los agentes del comercio que intervienen en el país o ya sea en la región. O dicho de otra manera, es el gasto que en función a un determinado nivel de precios realizan las familias, las empresas, los proveedores, público en general, y hasta las inversiones que llegan de fuera de todos los agentes externos que siguen activos. Al ser un indicador amplio, pues es lógico que los aspectos y resultados que intervienen en él al, al producto que sale, pues sean obtenidos como numerosos. Entonces, ¿cómo es que se calcula la demanda agregada? ¿Cómo calcular la demanda agregada? Para calcular la demanda agregada se puede utilizar el mismo método que para calcular el PIC. No obstante, la demanda agregada se asocia con los gastos, por lo cual se calcula por el método del producto, es decir, desde el punto de vista de lo que la sociedad ha gastado. De acuerdo con este cálculo, se toman en cuenta los gastos de las familias, los gastos de las inversiones que se han hecho, los gastos de administraciones públicas y, por último, los gastos de las exportaciones netas, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones. De esta manera es como se escribe la fórmula, que es igual a DA igual a C, que es consumo, más I, que es inversiones, más G, que son los gastos públicos, más el resultado de X menos M, que son exportaciones e importaciones. Ahora realizaremos un ejemplo. Supongamos que durante un año los gastos del consumo fueron de 1.15 billones, la inversión de 4.4 billones, el gasto de público de 3 billones y las exportaciones netas de trillón y 1 billón. Lo cual, exportaciones es trillón 2 billones e importaciones es trillón 1 billón. Para resolverlo solamente tenemos que encontrar los datos y ponerlos donde corresponden. Por ejemplo, aquí consumo es 1.15 billones, inversiones 4.4 billones, gastos públicos 3 billones y exportaciones netas es trillón 1 billón. Y ahora solamente queda sumar consumo más inversiones más gastos públicos más exportaciones netas y tenemos la demanda agregada encontrada. Ahora bien, ¿qué es el ingreso nacional? Bien, yo les voy a hablar acerca del ingreso nacional. ¿Pero qué es el ingreso nacional? Es la suma de todos los bienes producidos por un país en un periodo de tiempo determinado, que normalmente es un año. ¿Y qué es lo que incluye el ingreso nacional?
Incluye los salarios de los trabajadores, rentas, intereses, utilidades y dividendos del capital, así mismo como rentas de la tierra. Excluye en su totalidad las transferencias como subsidios, asignaciones familiares y jubilaciones. Pero ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula el ingreso nacional? Existe una fórmula muy sencilla, que es PIB más RRN menos RRE, donde PIB es Producto Interno Bruto, RRN son rentas de residentes nacionales en el extranjero, se consideran ingresos por arrendamiento, las cantidades que obtiene un residente en el extranjero por rentar y en general por conceder el uso o goce temporal y demás derechos sobre un bien inmueble. Y el RRE son las rentas de residentes extranjeros en el país. O sea que lo que se le cobra a una empresa extranjera por trabajar aquí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características del ingreso? La primera, lo esencial es el cálculo en la nacionalidad de los factores productivos. Aun cuando el factor productivo se encuentra fuera del país, sus ingresos entran a la contabilidad. En el mismo sentido, si en el país se encuentran factores productivos extranjeros, estos son excluidos de la contabilidad. La número 2 sería generalmente se utiliza como una medida de bienestar del país en cuestión. Otra característica es que se busca evitar la doble contabilización para eso se excluye el consumo intermedio. Ahora bien, lo que diferencia el ingreso nacional del PIB es que en el caso del ingreso nacional, lo que define si se incluye o no en el ingreso es el factor de su nacionalidad. En cambio, en el Producto Interno Bruto, lo que importa son los límites del país. Se contabilizan todos los ingresos generados dentro del territorio, sean nacionales o extranjeros. Pero entonces, ¿qué es el PIB? El PIB, como su título lo dicen, es el Producto Interno Bruto de un conjunto de bienes y servicios producidos por un país dentro de un periodo de entre un trimestre a un año. Producto se refiere al beneficio o cantidad de dinero que se haga al vender los bienes y servicios elaborados por las actividades económicas. Interno, porque considera la producción realizada dentro del territorio nacional o entidad federativa, sin importar la nacionalidad de la persona o de la empresa que lo produce. Bruto, debido a que no considera el desgaste que tienen, por ejemplo, las máquinas, computadoras, equipo de cómputo o el de los edificios en donde operan las empresas y que se utilizan para la generación de bienes y servicios. ¿Para qué sirve? Es muy importante saber si la economía del país está creciendo o no. Es decir, si se produce más o menos que el año anterior, el cambio del PIB a lo largo del tiempo es uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico. Un crecimiento en el PIB significa que hay más dinero para construir máquinas o maquinaria y que se produzcan más bienes y servicios. Por lo contrario, si el PIB disminuye, la producción y actividad económica del país disminuirá. Pero entonces, ¿cómo se calcula el PIB? Ahora bien, veamos cómo calcular el PIB. Aunque existen 3 métodos, nosotros usaremos el más conocido, el cual es el método de gasto. Para calcular el Producto Interno Bruto, mediante el método de gasto, se debe hacer de la siguiente forma. Consumo más inversión más compras del gobierno más el resultado de exportaciones menos importaciones. Esto representa la suma de las demandas finales de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Por ejemplo, supongamos una economía en la que su consumo fue de 35.5 millones. Sus inversiones fueron de 10.1 millones. Sus gastos de gobierno fueron de 8.3 millones. Sus exportaciones de 3.5 millones y sus importaciones de 4.2 millones. Siguiendo el método de gasto, obtendríamos 35.5 millones más 10.1 millones más 8.3 millones más el resultado de 3.5 millones menos 4.2 millones.
lo cual nos dará que PIB es igual a 53.2 millones. Yo voy a hablar sobre las cifras que tuvo México en el 2022 pese a un entorno de incertidumbre y inflación que presentó. Las actividades económicas del país tuvieron un crecimiento del 3,1%, un poco mejor al estimado por el INEGI de 3%. El Producto Interno Bruto del país tuvo un crecimiento del 0,5% gracias a las actividades económicas que presentó, ya que las actividades industriales del país tuvieron un crecimiento del 3,3%, principalmente en el sector manufacturero, cifras que no se veían desde el 2010. Las actividades terciarias, donde se encuentran los servicios y que aportan más al PIB, crecieron 2,8% en el 2022, mejor al 2,7% estimado inicialmente, mientras que las labores agropecuarias registraron un crecimiento del 2,6%. La economía mexicana registró un mejor desempeño que su vecino país del norte. El Producto Interno Bruto PIB de Estados Unidos creció el 2,9% a una tasa anualizada en el 2022. El crecimiento económico de México en el 2022 superó incluso los pronósticos del Banco Mundial. El organismo internacional cifraba en 2,6% el desempeño del PIB mexicano. Sin embargo, para este año las previsiones de la multilateral caen un crecimiento de apenas 0,9%, mientras que en el 2024 vuelven a apuntar a 2,3%. Para este año advierte como posible riesgo una fractura de desaceleración de la economía estadounidense, en la que dependen en gran medida del desempeño de exportaciones nacionales.